Saludos a todos quienes nos hacen el favor de visualizar este video, esperando estén teniendo un excelente día. El siguiente ejercicio plantea la construcción de un esquema con tres elementos. Uno de ellos es una cuerda dispuesta en forma diagonal. El segundo elemento es un resorte y el tercer elemento es una lámpara. Para hacer más claro las variables que se van a definir, diremos que en este punto o nodo lo vamos a etiquetar como el origen o simplemente la letra O. El extremo de la cuerda en este punto lo vamos a denotar como el nodo A, y el otro extremo para el resorte lo vamos a denotar como el nodo B. La lámpara la consideramos como un objeto con masa, mas no así a la cuerda ni al resorte. A la cuerda le vamos a pedir que no se deforme, no hay una deformación, no se puede alargar ni acortar, no hace la función de una liga, y el resorte tiene la capacidad de estirarse o contraerse. Esta cuerda forma un ángulo alfa medido entre la cuerda y la horizontal. Con estos elementos es posible plantear una longitud del resorte que parte del origen hacia B. En este caso lo vamos a denotar como LOB. Esa es la longitud que tiene ese resorte cuando se deforme. Y todo el sistema, vamos a plantearlo de pared a pared, tendrá una longitud denotada como AB, así como lo estamos expresando. Y la última consideración que haremos sobre este ejercicio es el hecho de que esta distancia que hay de la lámpara hacia el origen la consideremos despreciable. Con esto en mente, vamos a buscar generar el planteamiento de las ecuaciones para este sistema. Y lo primero que se debe de hacer es establecer el referencial, y el referencial es conveniente asignarlo en el origen, en el nodo donde se intersectan todos estos elementos, haciendo que nuestro origen genere el eje en la horizontal denotado como X mayúscula, el eje de la vertical hacia arriba como Y mayúscula, y con esto ya sabemos que esas direcciones nos dan el sentido de las interacciones que se van a estar ejecutando. Planteando el diagrama de cuerpo libre, exactamente donde se encuentra nuestro referencial, supondremos que hacia la derecha tenemos a la fuerza del resorte, hacia abajo en la vertical al peso producto de esa lámpara, y en diagonal a la tensión de la cuerda, la cual, como se ha mencionado, forma un ángulo denotado como alfa. Este diagrama de cuerpo libre posibilita la formulación de las reacciones o fuerzas tanto en X como en Y. Como se está haciendo un planteamiento de tipo estático, porque no existe una excitación externa que cambie la dinámica de este sistema, pues todas las interacciones son asignadas o igualadas a cero. Se ha dicho, acorde a nuestro referencial, que las interacciones hacia la derecha son positivas y en la vertical las interacciones hacia arriba son positivas.
Con ello ya se puede hacer el planteamiento de las fuerzas. Inicialmente, para las fuerzas en la horizontal, tenemos que la fuerza del resorte es positiva y la tensión genera dos componentes, una componente en X y una componente en Y. La componente en X está siendo planteada en sentido opuesto, por lo tanto es menos la tensión en X, eso igualado a 0. Ahora, observando las interacciones en la vertical, tenemos el peso negativo, acorde a nuestro referencial, y su componente tiene dirección positiva, más la tensión en Y igualado a 0. Para establecer de manera correcta las tensiones, primero vamos a plantear la tensión en X, que ya se dijo que es la componente sobre la horizontal. Esa componente es la magnitud de la tensión por el coseno del ángulo, en este caso alfa. En tanto que la tensión en Y, la magnitud, que es T, seno del ángulo. Sustituir estas dos ecuaciones en nuestras ecuaciones originales nos entrega que la fuerza del resorte menos la tensión coseno del ángulo es igual a 0 por un lado, y en la otra ecuación menos el peso más la tensión del seno del ángulo es igual a 0. Esta magnitud de la tensión es igual a esta magnitud de la tensión, por consiguiente podemos despejar de cualquiera de las dos ecuaciones la tensión y sustituirla en la otra. Tomaremos a la ecuación de las interacciones en Y, dándonos así que la tensión es igual al peso sobre el seno de alfa. Mientras que la fuerza del resorte, aplicando ley de Hooke, sabemos que es su constante por la longitud de deformación, que en este caso la hemos establecido como L o B. Es la longitud que se va a deformar ese resorte. Menos la tensión, que es el peso, coseno del ángulo, sobre el seno del ángulo igualado a 0. Si nuestro problema radicase en conocer cuál es ese estiramiento que sufre el resorte, de esta ecuación podemos despejar L o B, que nos entregará como resultado W coseno de alfa sobre la constante del resorte seno de alfa. Esta sería la longitud que sufrirá como estiramiento nuestro resorte cuando le hagamos cargar una lámpara con masa M y cuyo peso está establecido por W. Si por ejemplo nosotros necesitásemos conocer la longitud que va a tener la cuerda, es decir, conocer L o A, si esta fuera la pregunta a responder, entonces, conocido LAB menos LOB va a definir una longitud, básicamente define la longitud que hay en el cateto adyacente de nuestra cuerda.
esta parte que vamos a nombrar como lambda. Esta diferencia nos da lambda. Si nosotros conocemos a lambda y sabemos por trigonometría que el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente intra hipotenusa, coseno de alfa igual a lambda entre hipotenusa, que es LOA, entonces LOA va a ser igual a lambda sobre el coseno de alfa, dando así solución a la longitud que debe de tener la cuerda para soportar el peso de la lámpara. Esperando este video sea comprensible y reiterando, sigan pasando un excelente día. Hasta pronto.